Soy médico, pero también soy ser humano. Soy el licenciado Barajas, coordinador de extensión ICB, y además me acabo de integrar al equipo de docentes que imparte clases en medicina y también en nutrición. Todos vivimos dentro de un mismo espacio, dentro de un mismo mundo, que si bien es cierto, estamos cohabitando el mismo espacio, no todos vemos la vida de la misma forma, ni todos tenemos la misma realidad, y esto por las diferentes experiencias que tenemos, las heridas que tenemos abiertas, las cosas que no hemos resuelto o el estado de ánimo en el que nos encontramos en ese momento. A todo esto se le llama percepción. Dentro de un hospital no solamente van circulando personas con bata o personas enfermas o familiares que están preocupados. Dentro de un mismo espacio, en este caso de un hospital, podemos encontrarlos con la señora que le acaban de detectar cáncer y no sabe cómo decirle a sus hijos y a su esposo, ¿no? Nos podemos encontrar también al señor que le acaban de decir que su tumor era benigno, al niño con leucemia que tiene mucha fe y está esperando su tratamiento, al hombre que le acaban de amputar la pierna a su hijo y no sabe cómo pagar esta operación, la mujer que tiene 5 años tratando de embarazarse y al fin le dijeron que ya quedó embarazada, la doctora que acaba de divorciarse, el enfermero que le acaban de decir que su abuelita tiene Alzheimer, el pasante que tiene 36 horas sin dormir y también tal vez la mujer que su hijo acaba de morir y no lo sabe. Así, muchas historias y diferentes estados de ánimo. Pero siendo médicos, nosotros, ¿cómo podemos manejar la difícil tarea de tener la responsabilidad de sanar a las personas, pero también de ser el conducto o el medio por el cual los pacientes y los familiares de los pacientes reciban este confort ante el estrés o la tristeza, ¿no? Y es que nosotros podemos recibir la información de un enfermero, de una persona que está al pendiente, de personas que están alrededor, pero la única respuesta que a nosotros nos da paz o nos da tranquilidad es la del médico. Eso trae consigo una responsabilidad muy fuerte y por supuesto también un desgaste emocional constante. Se tiene una falsa idea que como médico no deben de sentir, deben de ser fríos porque así podrán mantener el enfoque de lo que es el curar o el sanar a un paciente. Pero es normal o es inevitable que cada uno de los médicos pueda desarrollar diferentes lazos afectivos con los pacientes con los que conviven, porque este es un proceso completamente natural. Y es que tenemos que estar conscientes que nosotros nos acostumbramos absolutamente a todo. Nosotros nos podemos acostumbrar a vivir con la muerte diariamente, el estrés de no poder reírte con libertad dentro de tu espacio de trabajo, que es el lugar donde pasas la mayor parte del día muchas veces. Y es que como pacientes nosotros no tenemos la conciencia de que como médicos pues tienen una vida aparte de la preocupación de sanar a mi propio paciente, ¿no? Y como estamos estresados y como estamos tristes o como estamos enojados porque las condiciones no son las favorables, esperamos pues que el médico esté todo el tiempo serio. Y si lo vemos reírse, pues causa cierta irritación, ¿no? Y este es un impacto, este es un choque que como médicos tienen que enfrentar diariamente, el incluso que te hagan caras por reírte o por tener hambre y necesitar comer o dormir. Nos acostumbramos precisamente a esto, a no comer bien, a no dormir bien, a tener que hacerlo todo tan rápido, porque son tantos los pacientes que hay que atender en ese momento y las situaciones emergentes que no se dan cuenta que tanto tiempo ha pasado desde que entraron o desde que llegaron. Se tendrán que acostumbrar a dejar reuniones familiares, se tendrán que acostumbrar a descuidar a su pareja, a sus hijos, a perderse momentos importantes porque el trabajo en ese momento lo requiere. Y es que muchos doctores, por este tipo de estrés y por esta vida tan mecánica, pueden volverse algo insensibles, porque se acostumbran a no sentir, convirtiéndose tal vez en un padre o esposo al que se le teme más que se le respete. Muchos, por esta cotidianidad, pueden volverse incluso inexpresivos o estar fastidiados o de malas todo el tiempo. Y es que las emociones se contagian. Nosotros, si estamos todo el tiempo conviviendo con personas que se ríen todo el tiempo o con personas que están tristes todo el tiempo o que tienen sueño todo el tiempo, nosotros inevitablemente vamos contagiándonos de esas emociones y no nos damos cuenta que tanto o cuando empezamos a sentirnos ya sea con sueño o todo el tiempo con risa o todo el tiempo con sueño, porque estamos acostumbrados a este contagio de emociones. Pero ¿qué sucede si estamos en nuestro diario vivir
rodeados de muerte, llanto, estrés, desesperación, molestia, enfermedad. ¿Qué sucede? Pues inevitablemente esta carga de energía negativa será parte de nosotros, de nuestro diario vivir. Un médico no solo es admirado, sino también es enjuiciado todo el tiempo. Mucho se juzga a un médico por esperar que él sane lo incurable, que él responda a todas las necesidades de no solamente mi paciente, sino de todos los pacientes que están en ese momento, ¿no? Se nos olvida también que este médico tiene una familia, sus propias preocupaciones, su pareja, sus amigos, que necesita salir, reírse. Y como yo estoy como paciente enfocado en mi propio problema, en mi propia situación, pues es bien difícil empatizar o entender que la persona que está a cargo de curar a mi paciente tiene una propia vida. Y esto es como si estuviéramos enjuiciando todo el tiempo al doctor, en todo momento, ¿no? Al médico. Les voy a contar la experiencia, es una experiencia personal acerca de mi padre. Yo duré 4 años en diferentes hospitales, tanto entrando y saliendo, ¿no? Mi padre tenía diabetes y esto se le fue complicando. Esto hizo que mi padre estuviera 4 años tanto en cama como entrando y saliendo de los hospitales. Mi diario vivir pues era estar en la escuela y salir a hacer tarea y llegar como a las 7 de la noche al hospital para muchas de las noches quedarme ya a dormir y bueno, despertar para seguir yendo a la escuela, ¿no? Esto me permitió a mí conocer diferentes historias y diferentes médicos, de hecho muchos, tanto médicos, enfermeros, pasantes, que dentro de estos 4 años tuve la oportunidad de ver no solamente a la persona que estaba encargada de cuidar o de sanar a mi padre, sino ver las historias que estaban dentro del hospital. Además de, claro, también tener contacto con otros pacientes y con su familia, ver entrar pacientes y también ver cuando se iban afortunadamente sanos, pero también muchos otros que desafortunadamente tenían que fallecer, ¿no? Y me tocó estar en todo este entrar y salir y todo este desgaste emocional que me permitió tener la posibilidad de ver un poquito más allá las condiciones emocionales de los médicos. En ese tiempo, como les comento, tuve mucho contacto con personal médico, principalmente de la clínica número 6, también de la 66, aunque también fue del Hospital General y de la 35. Entonces realmente hasta me hacía mis mañas para poder entrar cuando eran no horas de visita, ¿no? Sabía más o menos quién estaba de los guardias y quién sí me iba a dejar pasar y con quién tenía que disfrazarme. Y tenía amigos de ahí mismo del hospital que me prestaban batas, porque no siempre podía estar todo el tiempo ahí, pero tenía que estar. Entonces uno se va haciendo mañas y te vas haciendo amigo de la gente. La gran mayoría de los médicos, a pesar de ser muy distintos en características entre sí, tenían una particularidad. Yo no sé si es como una obligación o algo que se les enseña que tienen que hacer o por la prisa misma. Pero la mayoría, el tiempo que a mí me regalaba eran 5 minutos, 5 minutos máximo, para explicarme día con día cómo era el avance de mi papá. Si bien yo sabía cuál era la condición, porque nosotros como familiar del paciente sabemos, porque los vemos, estamos conscientes cuando mejoran y estamos conscientes también cuando empeoran, pero esperamos que el médico sea el que responda a esta necesidad de que nosotros tengamos una respuesta. Y 5 minutos la verdad es que no son suficientes. Y si a esto le sumamos que esos 5 minutos muchas veces no eran de una manera en la cual nos explicaran bien o nos dijeran cuáles son las condiciones, sino de manera muy mecánica. Pasó esto, esto y esto, tiene esto, recibió tal medicamento, medicamentos que nosotros como pacientes ni siquiera entendemos, o términos médicos que muchas veces ni siquiera estamos conscientes, e irse, y esperar 24 horas con estrés, con angustia, con tristeza, a que vuelva al día siguiente y te dé noticias favorables, y la mayoría de las veces, en mi caso, no fueron noticias favorables, ¿no? Algo que me pareció muy interesante es ver cómo estos médicos de los que hablo, la mayoría eran fríos y hoscos, hasta cierto punto con una actitud evasiva. Y puedo entenderlo, porque asumo que si llegas con una actitud un poquito más abierta, se presta que nosotros como pacientes queramos estar interviniendo o preguntar más o estar haciendo que ellos inviertan más tiempo en nosotros. Pero como paciente es bien difícil lidiar con esas emociones cuando tienes todo el estrés.
El día que a mi padre le cortaron las piernas, fue en la clínica 66. La operación duró aproximadamente 3 horas. 3 horas, quiero decir 3 horas, pero si soy honesto, no tengo la certeza de cuánto duró, porque en ese momento estás tan inmerso en la preocupación que se te hace como si fueran 10. Pero dentro de estas, antes de esta operación, a mí y a mi madre nos dijeron que no habían muchas posibilidades de que él saliera bien de la operación. Realmente nos dijeron que teníamos que estar conscientes de que por ser diabetes era muy difícil una recuperación y que si salía de ahí, lo máximo que le darían de vida pues serían 6 meses. Pero que dentro de esta operación pues podía perder mucha sangre y como ya tenía lastimados otros órganos, pues era bien difícil salir de esto, ¿no? Cuando ocurrió esto, vi entrar y salir a muchas personas. En esas 2 horas y media, 3 horas que estuve ahí, recuerdo que la mayoría del tiempo estaba en las escaleras. Quienes conozcan la Clínica 66, bueno, saben que las escaleras es algo muy particular de ese lugar, ¿no? Y estaba yo ahí y veía salir y entrar personas, ¿no? Pero dentro de todo este proceso yo tenía que ser fuerte, tenía que estar de pie y tenía que estar tranquilo y tenía que estar esperando solamente sin darme el permiso de sentir. Era como ser como un robot que está atrapado con una emoción en el pecho que no solamente no quiere sacar, sino que ni siquiera sabes cómo sacar, ¿no? Vi entrar y salir a muchos médicos, pero algo que me llamó mucho la atención fue una doctora, desconozco el nombre, en ese momento no lo pregunté, pero desconozco. Ella salía y entraba, salió un par de veces y cuando salió se me quedó viendo. La observé, yo desconozco cuál sería mi expresión, cuál sería lo que estaba proyectando, pero ella se acercó y se me quedó viendo y entonces yo estaba sentado en la escalera y ella se agachó y se puso frente a mí. Cuando se agachó y se puso frente a mí, pues ya la observé y puse atención, ¿no? Entonces ya me dijo, ¿tienes miedo? Entonces me quedó viendo a los ojos y me dijo, ¿tienes miedo? Me quedé serio y la respuesta que yo tenía por darle no era muy certeza. No sabía si tenía miedo, no sabía si estaba triste, no sabía si estaba enojado con la situación, no sabía si era todo junto. Y yo no respondí, lo único que hice fue con una expresión de sí, pero bajé la mirada, ¿no? Y me le quedé viendo a los ojos. En ese momento ella tomó mi hombro, se levantó y me dijo, todo pasa por algo. Me observó, la observé y ella se fue a continuar su camino. Cuando la doctora se fue un momento para mí muy importante porque fue cuando pude liberar las emociones y empecé a llorar y lloré, ya va a parecer canción, pero empecé a llorar y empecé a liberar esas emociones que había tenido atrapadas, no del día solamente, sino de mucho tiempo, porque como hijo, como hombre, tenía la responsabilidad de estar todo el tiempo alerta y de no sentir ante lo que estaba pasando, porque tenía que preocuparme por mi madre más que por mí. Mi padre no murió ese día, mi padre salió de la operación ya sin piernas, fue algo muy impactante verlo ya muy chiquito, porque cuando ves a la persona que quieres, pues ya está chiquito. Entonces era como estar en la cama y para mí fue un impacto. Nos dijeron que iba a durar 6 meses más, pero realmente duró 9 meses después de eso. Ya era un poquito diferente el proceso porque tenía que también recibir hemodiálisis y era un protocolo distinto de estar en casa e ir al hospital, ¿no? Pero lo que se me quedó más grabado es que pude convivir con muchos doctores, muchos enfermeros, muchas personas distintas ese día durante la operación y durante todo el tiempo que estuve entrando y saliendo de los hospitales. Y si soy honesto, hoy día no recuerdo ni los nombres, ni las caras, y probablemente si me los topo en la calle, a la mayoría de ellos ni siquiera los voy a reconocer. Probablemente algunos de ellos sean incluso sus propios docentes de la carrera. Pero la persona que nunca se me va a olvidar fue esa doctora que tuvo 30 segundos para mí y que con palabras escasas y un apretón de hombros me dio mucho más que solamente esas palabras, sino me dio la esperanza y la confianza de creer y de tener un poquito más de esperanza. Y con honestidad, el día que me la tope a ella, sabré quién es
y me gustaría acercarme y agradecerle lo que en ese momento no pude hacer porque no tenía capacidad anímica. Desde niños nos enseñan que sentir es malo o es vergonzoso. A los hombres se nos enseña que llorar es signo de debilidad y se nos dice no llores, no seas chillón, ¿no? Desde que somos chiquitos tenemos esta información que nos van depositando, ¿no? En el cual nos da miedo o nos da vergüenza sentir. Y a las mujeres se les ridiculiza por ello. A las mujeres se les dice cómo eres ridícula, cómo eres exagerada, cómo eres dramática. Incluso ya siendo adultos en nuestras relaciones afectivas, cuántas veces se nos ha o se les ha ridiculizado, ¿no? por llorar o por sentirse tristes o vulnerables. Es importante estar conscientes que necesitamos sentir porque este es el objetivo prioritario del cuerpo humano. El sentir es lo que nos da la señal de estar vivos. Y si estamos acostumbrados a inhibir esta emoción desde que somos chiquitos, ¿cómo vamos a poder manejar las emociones de otros si desconocemos nuestras propias emociones? A veces, atravesar un pasillo de hospital es el tiempo suficiente para liberar una emoción que estamos viviendo, después de tal vez despedir a un paciente y verlo morir, o tal vez después de dar un diagnóstico fatal, o tal vez después de ver a una mujer llorando desesperada porque no tiene cómo pagar el hospital o la operación, o que se le va a morir un paciente. Y a veces este pasillo es suficiente para nosotros liberar esta emoción que inevitablemente se quedará almacenada en nosotros. ¿Cómo? El procedimiento es aprender a hacernos conscientes de lo que sentimos, nombrarlos y poder vivir esa emoción inmediata. A veces atravesar un pasillo y sentir las ganas de llorar y poder hacerlo con libertad sin este bloqueo y esta presión que nos han impuesto desde que somos chiquitos es suficiente para yo estar listo para mi siguiente paciente. Pero si yo no lo hago, si ustedes como médicos no lo hacen, si no se conocen, si no aprenden a explorar estas emociones, pues se van almacenando y almacenando y almacenando, convirtiéndose en ¿qué? En esta, que era lo que decía al principio, ¿no? En volvernos hoscos, fríos, distantes y lejanos a las emociones de los demás y a mis propias emociones. Quiero ya para terminar esta pequeña plática, quiero invitarlos a hacernos conscientes que ustedes como médicos están a punto de vivir una nueva experiencia, un nuevo proceso, el cual es la responsabilidad de tener en sus manos no solamente la vida de sus pacientes, sino todo el entorno que cambiará o no de esta persona. Pero que antes de vivir esta responsabilidad y esta presión, aprendan a conocer sus emociones, a descubrir cuáles son sus vértices y a trabajar con las heridas que no hemos volteado a ver para de esa manera poder descubrir las nuevas posibilidades de vivir en un hospital que va a ser su diario vivir, más que su trabajo, su nueva casa, pero sabiendo dejar las emociones negativas junto con la bata cuando lleguemos a casa. Agradezco mucho el espacio, espero que les haya gustado y nos vemos en un ratito.